a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a ya el quinto video de esta serie de recomendaciones musicales. Para la gente nueva, este video son una recopilación de canciones, melodías o bandas sonoras que aprecio y daré a conocer mis experiencias y sensaciones con ellas. Así que no es un top, simplemente es una recomendación general para que descubran nueva música. Y para los viejos seguidores del canal, como dije en el anterior video, empezaré a repetir artistas u obras de donde saco nuevas canciones para mostrar. Esto es para que descubran más música de dichos autores o lugares para que la gente nueva pueda familiarizarse con la música que recomiendo. Y habiendo hecho esta introducción, es hora de empezar. Power Walker de Willie Rodríguez Was Taken. No sé qué rayos tiene esa introducción con guitarra, pero se te mete profundamente en el cerebro y, en lo personal, me parece demasiado familiar. Como si la he escuchado en otro lado, pero no sé dónde, no sé cuándo, no sé cómo. Power Walker es una canción que habla de manera metafórica sobre una persona siendo quemada en vida por la presión de una tormenta de pensamientos intrusivos que van desde el amor hasta la pena y disgusto con uno mismo. Una poderosa canción con una genial introducción y una mente desbordada de emociones. Blinded by Light de Masashi Hamauzu y Ryo Yamasaki. Sé que Final Fantasy XIII no es el juego más querido de su saga, pero al igual que muchos videojuegos de Final Fantasy, el mencionado juego tiene una banda sonora espectacular. Blinded by Light es una de las melodías de batalla principales de Final Fantasy XIII y la canción recurrente de la protagonista, Lightning. Recuerdo que cuando la escuché por primera vez se volvió de mis canciones favoritas del juego, ya que con sus potentes violines, melodía pegajosa y buenísima percusión, logran hacer que toda la canción sea perfecta para animar una batalla, a tal punto que solía usar esta canción cuando necesitaba una motivación extra en algunas actividades de mi vida diaria, hace como una década, que fue cuando la escuché por primera vez, o incluso para impulsarme positivamente en otros videojuegos. Sinceramente, una de las mejores canciones de Final Fantasy XIII y que no me canso nunca de oír. Starry Havens, The Day After Tomorrow. Este es el opening del videojuego Tales of Symphonia, uno de los videojuegos más populares de la saga Tales of, y Starry Havens es de mis canciones favoritas de toda dicha saga. Esta canción es notablemente romántica y, por lo que he logrado traducir, nos habla sobre los sueños y las metas junto con los deseos de proteger esos mismos sueños. Y claro, si conocen la historia de Tales of Symphonia, esta canción queda como anillo al dedo, una melodía perfecta para pensar en lo que le pediríamos a una estrella fugaz y cómo protegeríamos los ideales y deseos de quien más amamos. Growing Up de Enter Starwolf. Ya saben que soy muy fan de la música que me trae ciertas vibras nostálgicas, así que me ha encantado mucho la discografía de Enter Starwolf, y de todas sus canciones decidí recomendarles Growing Up. Como dice su título, esta canción habla del crecimiento y ciertas dificultades y diversiones que pasamos con algunas amistades. Una preciosa canción de la nostalgia juvenil y cómo pensamos en el futuro desde nuestra juventud y en el pasado desde nuestros muchos años después. Beach Rock de Danny Piccione. Gracias nuevamente a las recomendaciones de DJPS 202, siendo que en esta ocasión elegí Beach Rock del videojuego Beach Buggy Racing.
En sí no es que sea una de esas canciones demasiado complejas, incluso nunca he jugado el videojuego del que deriva, pero esas vibes bien playeras me atraparon bastante bien, dándome todo ese sentimiento de un día agradable de aventura y playa. Let's Hunt Deer with the Elves, de Aradgoth. Últimamente he vuelto a escuchar canciones del género llamado Dungeon Synth y géneros similares, y una melodía que me ha transportado a toda esa sensación medieval fantástica ha sido Let's Hunt Deer with the Elves. Como dice su nombre, es justamente una canción que genera esa experiencia auditiva de cazar a un ciervo en un frondoso bosque de fantasía acompañado de criaturas mágicas. Una melodía perfecta para dar sonido a nuestras aventuras de mazmorreo, o simplemente trasladar nuestra mente a un mundo de espada y brujería. Une vie à t'aimer de Lorien Testart, Alice Duport-Percier y Victor Borba. Para quienes siguen mi canal ya deben saber que el videojuego Clag of Skills Expedition 33 cambió completamente la química de mi cerebro, y una de las razones de ello es su magnífica banda sonora. Así que he decidido elegir la canción por la cual todos quienes hemos jugado este videojuego hemos quedado anonadados y ha cerrado el trato de considerar a Clag of Skills Expedition 33 como el mejor videojuego del 2025. Además, esta canción toma todo un sentido muy especial cuando conoces toda la historia del juego, siendo que solo diré que es una canción en dueto de dos personas que están pasando por un fuerte duelo y cómo ambos están experimentando el duelo, el recuerdo, el sufrimiento y el amor. Una poderosísima canción que convierte en una experiencia sumamente épica y sentimental los momentos en los que la he escuchado. Call Me, de White Tide. El ritmo continuo y cómo a veces las palabras parecen rebotar en una especie de conversación han hecho que Call Me sea una canción que me ha encantado, junto con ser de las primeras obras que escucho de White Tide. Call Me básicamente habla de las sensaciones de un rompimiento en que una parte quiere volver de cualquier forma alegando a los sentimientos y experiencias, mientras que la otra parte sabe que todo ya terminó y que es mejor dejar todo y que la vida continúe su curso. Una canción que se escucha suave como un susurro, pero golpea fuerte cuando conoces los sentimientos que intenta transmitir. Blood for a Dogman, de Mammal Friends. Como dice su título, esta canción es una petición a un hombre perro. Y cielos, qué petición tan romántica y acalorada. Blood for a Dogman es la primera canción que escuché de Mammal Friend, y su letra describe la petición sensual de una persona a otra, siendo que quien realiza la petición se describe como un conejito que pide que le hagan de todo con mucha fuerza y amor a alguien que llama Dogman. Su reverberación musical y sus sonidos algo retro generan un sonido casi onírico sobre esta petición lujuriosa y llena de amor, la cual no puedo dejar de escuchar y fue una excelente manera de descubrir la obra musical de Mammal Friend. Invisible, de Duran Duran. Nuevamente tenemos en estos videos a Duran Duran, pero esta vez por una canción que se enlazó fuertemente con la franquicia Metal Gear, por el significado de su letra. Pero curiosamente descubrí esta canción no relacionada a Metal Gear, sino al videojuego Signalis, al cual también se enlaza perfectamente. Invisible es una canción cargada de sentimientos sobre una persona que desea ser recordada, pero como repite y dice el título de la canción, parece ser invisible al mundo.
Un misterioso grito de ayuda, tal vez un canto de esperanza con la memoria a un ser querido, o un designio sobre la insignificancia. Pero de cualquier forma, Duran Duran logró crear una estupenda canción que ha movido los sentimientos de los fans de Metal Gear como los designales. Fly Me to the Moon de Bayonetta y Elena Noguera. Existe una considerable cantidad de interpretaciones de Fly Me to the Moon, desde que fue escrita por Bart Howard en 1954, teniendo como las más conocidas a las versiones de Frank Sinatra o la del ending de Evangelion. Pero mi favorita indiscutible es la versión interpretada por Elena Noguera para el videojuego Bayonetta. Escuchar esta canción se siente como el himno perfecto para la protagonista del videojuego mencionado, siendo que tiene ese ritmo animado con ciertos toques que podría denominar como sensuales, haciendo que se vuelva una melodía que coincide para poder destrozar ángeles con una exuberante bruja o para simplemente endulzar nuestros oídos. Just off El Camino, on the corner of Ponderosa. 37.6486 norte, 122.4296 oeste. Seabond, de Bailey Pony. Cielos, no saben cuánto lloré la primera vez que escuché esta canción tan personal, tan triste, pero tan motivadora, y cómo aún me sigue haciendo estremecer mi corazón. Si ustedes buscan la dirección GPS que da título a la canción, encontrarán la esquina entre la calle Ponderosa y la avenida El Camino, en la ciudad de San Francisco. Pues sucede que ese lugar es el punto exacto donde la autora de esta canción iba a terminar con todo. Donde recordó toda su vida, todo lo que fue, todo lo que iba a ser. Pero no lo hizo, después de todo no lo hizo y siguió adelante y descubrió poco a poco lo maravilloso de existir gracias a una preciosa amistad y curiosamente a la inspiración creativa y emocional de My Little Pony Friendship is Magic. Escuchar esta canción tan poderosa de una sobreviviente me hizo llenar de muchos sentimientos, pero también darme cuenta de cómo podemos llegar a lo más bajo, pero si seguimos adelante, incluso un poco más adelante, descubriremos que todo el esfuerzo valió la pena y que muchas cosas increíbles y maravillosas nos esperan. Yo sé lo que ha sentido Bailey Pony, lo sé exactamente. Y tú, que también puede que hayas sentido lo que Bailey y yo sentimos, déjame decirte que todo estará bien, que todo mejorará y que vale la pena seguir. Y gracias, muchas gracias por seguir aquí. Recuerda seguir adelante y recuerda que te quiero. Y con este final notablemente melancólico y a la vez esperanzador y sincero, termino este video. Ya saben qué hacer por si desean ayudarme a que este video tenga más visitas, siendo que pueden desde darle like o compartirlo, como también colaborarme con los supergracias y membresías de YouTube o por las donaciones de Patreon y Twitch. Pero también quiero leer sus comentarios sobre las canciones mostradas en este video. Y principalmente conocer sus propias recomendaciones, que alguna de las que den puede que las elija para uno de mis próximos videos. Y como otro detalle, por si desean ayudarme, pueden seguirme en todas mis redes sociales y donde también recibo sus fanarts, o suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case. Y esta vez tenemos sección de fanarts. Primero, Jux hizo un collage dibujando a varios personajes, avatares y fursonas, de las cuales también está mi fursona, y me dio un estilazo que parezco señor listo y misterioso de algún anime. Muchas gracias por ese genial detallito.
Luego mi amigo Cosmic Alex 64 hizo este divertido dibujo en el que estamos mi esposa Carito y yo todo desmadrosos, mientras que él está bien traumado. Solo diré que está basado en hechos reales. Muchísimas gracias por graficar tan divertida experiencia conviviendo los tres. Y por último tenemos un dibujo de mi amigo @valianteluciano, también conocido como Lucho, que conmemorando que ambos jugamos el videojuego Clock Obscure Expedition 33 y también que le hice una reseña, decidió hacer esta genial ilustración basada en dicho videojuego y tomando como personajes a nuestras Blue Zonas. Muchas gracias por hacer esta maravillosa ilustración conmemorativa. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: sigue adelante, que nuevas maravillosas experiencias están por suceder, así que no dejes de cantar tu propia y verdadera canción en el precioso coro que es vivir. ¡Nos vemos!